facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues a esta hora decirles a todos ustedes que Dios les bendiga. Y bueno, pues ya iniciando esta reunión vamos a iniciar orando. Ahí donde están, pues agachen las cabecitas y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, Señor, agradecidos contigo, Señor, por todas las cosas que tú haces con nosotros, agradecidos, Señor, por todas las cosas, Señor, que tú estás haciendo en este tiempo con cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Padre amado, que tú pongas tu mano de poder en cada uno de nosotros, que tú pongas tu mano de poder en nuestras vidas, en nuestros corazones, en todo nuestro ser, Señor. Gracias, Padre Santo, por todas las cosas que tú vas haciendo en nuestras vidas. Papá, te pedimos en esta noche, Señor, que tú derrames tu unción poderosa, Señor, sobre cada persona, Señor, que esté escuchando la radio, sobre cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, en esta noche que tú pongas tu mano poderosa y que nos enseñes, Señor, a hacer tu voluntad. Abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos hacer tu voluntad. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre Eterno, y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, que ata a este lugar. Sueltos ahora mismo en el nombre de Jesús. No tienes lugar, no tienes arte, no tienes parte en nuestras vidas. Suelta nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y empezamos contigo, papito amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues ya está ahora vamos a iniciar la reunión de los chones y pues agradecidos con Dios, agradecidos por todo lo que hace el Eterno. Pues el día de ayer hemos estado viendo cosas pero impresionantes en la palabra de Dios. Hemos estado viendo pues lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros y de verdad nos está llamando a pues a la santidad, a no estar a doble filo, a no pues participar de dos cosas en este tiempo. Pues nos dice que nos afirmemos y pues vamos a seguir con todos esos asuntos hablando del Eterno. Y esta noche pues está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones, shalom a todos. Estamos recordando lo que habíamos hablado el día de ayer, justamente de que tenemos que quitar de nuestro corazón, tenemos que quitar de nuestras mentes, de nuestra boca, todas esas cosas que por bastante tiempo hemos estado guardando, toda esa amargura, todos esos celos, esa habla maliciosa, tantas cosas que han estado leudando en cada uno de nosotros, y es importante que las sigamos quitando. Si bien hemos recordado hace 2 semanas que estábamos celebrando el Pesaj, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, es importante que entendamos que eso de quitar la levadura de nuestras vidas no es solamente para hacerlo en esas fiestas, sino para hacerlo de forma permanente, para entender que necesitamos limpiarnos, necesitamos quitar todas esas cosas de nuestro corazón, porque no se trata de que ahora vamos a vivir todo el tiempo con levadura en nuestras vidas y vamos a esperar hasta la próxima fiesta, sino al contrario, es algo que nos enseña, nos recuerda que tenemos que quitar constantemente la levadura de nuestras vidas, tenemos que quitar todas esas cosas que habíamos visto, la hipocresía, los celos, la amargura, la murmuración, tantas cosas que no nos dábamos cuenta muchas veces que estaban mal, o no nos dábamos cuenta, tal vez aún sabiendo de que estaban mal, tal vez no nos dábamos cuenta de que era algo tan nocivo, algo que nos hacía tanto daño y que además hacía daño a nuestro prójimo, que además contaminaba a las demás personas que estaban a nuestro alrededor. Y es importante que entendamos que el Señor quiere limpiarnos, el Señor quiere que nos quitemos todas esas cosas, las quitemos de una vez de nuestras vidas, que entendamos que no podemos comer de la mesa del Señor y comer de la mesa de los demonios, que ya no sigamos buscando cuando necesitamos de Dios y buscando solo nuestro beneficio, nuestro propio gusto cuando sentimos que no lo necesitamos a Él. Es importante que recordemos esto, que lo tengamos presente cada día, que entendamos que el Señor ya no quiere que estemos en yugo con este tipo de cosas, con la incredulidad, con la hipocresía, con los celos, con la murmuración y con todas esas cosas, que de verdad permitamos que el Espíritu Santo rompa ese yugo, entendamos que Él quiere hacernos libres. Él ha venido precisamente para que nosotros podamos ser liberados de la atadura del pecado, y ahora entendiendo eso, si nosotros le pedimos ayuda a Él, pues podemos ser libres de todo esto, podemos entender que la vida tiene que ser prácticamente como el Señor la ha diseñado, nosotros seguirle a Él, servirle a Él. Ese había sido el diseño desde el principio, que nosotros podamos tener una vida plena, una vida en la que podamos caminar de forma
limpia delante del Señor, que nos podamos presentar delante del Señor desnudos, que Él pueda ver todo lo que hay dentro de cada uno de nosotros, que Él pueda ver todas las cosas eh, que nos molestan, todas las cosas que también nos hacen sentir bien, que Él pueda ver prácticamente todo lo que hay en nuestros corazones, todo lo que hay en nuestras mentes. Y recordando también justo el último versículo que leíamos el día de ayer, nos decía el 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que practicar esto día a día, no es algo que solo lo vamos a recordar en las reuniones o solo vamos a recordar el rato que estamos orando o cuando necesitamos de Dios o cuando tenemos algún problema. Es algo que tenemos que hacerlo constantemente. A veces estamos en una cena, en un almuerzo, y tenemos que considerar que la conversación que vayamos a tener tiene que ser también una conversación que le pueda agradar al Señor, una conversación que pueda estar de acuerdo a sus instrucciones, a sus estatutos, a sus preceptos. Y es importante que nos acostumbremos a tener una vida de esa manera, una vida en la que constantemente estemos limpiándonos, constantemente estemos buscando agradarle al Señor, para que entendamos que esa es nuestra manera de vivir, esa es la forma en la que tenía que vivirse, esa es la forma en la que había vivido por mucho tiempo el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, porque entendemos que los sacerdotes tenían que hacer la expiación eh, de cierto tiempo, cada cierto tiempo tenían que ellos presentarse delante del Señor. Es más, cuando Él da la instrucción de que nos presentemos delante del Señor, teníamos que hacerlo 3 veces al año en las fiestas, pero en esos intermedios también había veces en los que uno tenía que ir delante del Señor para limpiarse, para purificarse y para hacer expiación por sus pecados. Y son cosas que nosotros tenemos que practicar constantemente para entender que esta nuestra vida es un perfeccionamiento. Estamos buscando la perfección en la santidad, que solo lo vamos a conseguir si lo hacemos junto con el Espíritu Santo. Bueno, pues y de verdad en esta noche vamos a continuar viendo las cosas que tiene el Eterno para cada uno de nosotros, porque pues cuando empezamos a ver la palabra de Dios, empezamos a ver pues las cosas que Dios tiene para cada una de las personas. Bueno, pues vamos a continuar viendo todas las cositas que Dios tiene para nosotros en nuestra vida y pues ver que de verdad Dios nos quiere pues a cada uno de nosotros pues haciendo la voluntad del Eterno y pues esto no para que pues nosotros digamos que es difícil o demás, sino pues entendamos de que Él quiere de verdad tener una relación con nosotros y parte de esa relación pues es que nosotros podamos pues de verdad ser parte de Él y Él no tiene comunión como hemos visto con nada que sea inmundo, nada que sea impuro, por lo tanto en este tiempo nos queda a nosotros pues seguir haciendo la voluntad del Eterno. Es importante que vivamos buscando su voluntad, que como lo habíamos dicho, no busquemos nuestra voluntad, no busquemos lo que nosotros queremos hacer, sino entendamos que la verdad definitivamente no está en nosotros. Nosotros no podemos decidir, no podemos entender muy bien lo que es correcto, lo que es verdadero, lo que es justo y lo que es puro, si no lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que en todo momento lo que hacemos es buscar hacer su voluntad, porque sabemos y además creemos, tenemos esa emuná de que el Señor sabe qué es lo correcto, de que Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros, qué es lo que a nosotros nos conviene y además qué es lo que nosotros necesitamos. Y es importante creer en el Señor, confiar en Dios, porque esto se trata de confianza, esto se trata de emuná, esto se trata de fidelidad, de lealtad y además de amor, para que de verdad podamos entregarle nuestras vidas creyendo que que Él va a dirigir nuestros pasos por el mejor camino que pueda haber, por las mejores posibilidades que Él pueda trazar, porque si nosotros tratamos de guiar nuestros propios pasos, vamos a entender o vamos a darnos cuenta tarde o temprano de que no podemos tomar buenas decisiones. Si no es con el Espíritu Santo, no tomamos buenas decisiones y es importante tener esa emuná de que el Señor sabe qué es lo mejor, Él sabe qué es lo correcto, Él sabe qué es lo verdadero y es importante que esto tiene que hacerse por emuná. No vamos a esperar a que el Espíritu Santo o que el Señor nos demuestre que lo que quiere que hagamos está bien o que Él nos convenza de una u otra manera que de verdad ese es el camino correcto, sino tenemos que hacerlo por fe y a medida que nosotros vayamos andando, a medida que nosotros vayamos creyendo, el Señor nos va a ir mostrando que sí, que ese era el camino correcto. Pues eso es importante, que Él nos vaya mostrando
que pues sí, cuál es el camino correcto. Y en esta noche pues el Eterno nos vaya mostrando todas esas cosas pues cada día, ¿no? Porque cada día pues Él nos va enseñando qué camino tenemos que tomar. Él cada día nos va enseñando por qué sendas debemos ir. Por eso es tan importante que nosotros en este tiempo pues de verdad le agrademos al Eterno, le agrademos y pues permitamos que Él nos muestre el camino de verdad. Recordemos que siempre pues nos dice, aquí tienen los dos caminos para elegir, pueden ustedes escoger el bien y la vida y el mal y la maldición, escojan pues la vida. Y pues creo que en este tiempo Él nos está llamando en verdad a escoger la vida. Así que vamos a continuar con todas estas cosas, vamos a continuar con todo lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros, con todo lo que el Eterno tiene pues en este tiempo y pues vamos a pedirle a Dios también que en este tiempo nos ayude a cada momento, a cada instante a hacer la voluntad del Eterno. Y pues el día de ayer veíamos un pasaje tan interesante que nos llevaba pues a ver al camino de la santidad y pues seguramente esta noche vamos a seguir viendo pues más cosas que dicen la palabra de Dios. Y por ejemplo hay una de las cosas que ayer recordaba y de lo que hablábamos y es bien interesante cuando el pueblo de Israel pues estaba en el desierto, pues resulta que después de pedir y de quejarse y demás, pues Dios respondió de una manera tan amorosa que manda pues el pan, ¿no? Y en este caso maná del cielo. Pero pues si vemos esta figura en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, pues hay algo tan interesante que vamos a encontrar, que nos dice pues en Juan 6, Juan 6, 27, de ahí podemos leer para adelante, que dice lo siguiente, no, tal vez un poquito más, 25, y dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bueno, pero pues esta noche está con nosotros mi mamá. Aleluya. Dios bendiga sus vidas. El Eterno siempre esté con nosotros, ¿no es cierto? Ahora, cuando habla exactamente Jesucristo de que Él es el pan de vida, ¿qué nos separa de Él? ¿Qué es lo que más nos separa de Él? Si nos vamos a Colosenses 1:21, podemos ver lo que nos separa exactamente con lo que todo este tiempo andamos hablando, que sea el Espíritu Santo a través de su unción convenciéndonos de tal cosa. Dice el 21, también a vosotros que erais en otro tiempo extraños. Escuchen bien. También a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras. Ahora os has reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprochables delante de Él. Pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
les hablaba así a los colosenses, les hacía entender qué les había separado de Dios, cuándo eran extraños y enemigos a raíz de sus pensamientos y por las malas obras. Entender lo que habías leído, Amparo, acerca del propósito de Dios del pan de vida. Él mismo es el pan de vida. Y dice bien clarito en Colosenses 2, quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, decía Pablo, ¿no? Por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ahora, muy bien, dice ahí, lucho para que sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y qué casualidad. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y estamos viendo aquí en el 1:21 que éramos extraños y enemigos por nuestros pensamientos y las malas obras, pero que Jesucristo ha derramado su sangre preciosa para presentarnos sin mancha e irreprochables delante de él. Pero necesitamos, dice, pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual predicar en toda la creación, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, y de la cual, dice Pablo, fui hecho ministro. Y dice, no, en el 2:2, lucho para que seáis consolados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y a eso nos está llevando Dios. Para que no tengamos deficiencia del conocimiento y no perezcamos. ¿Entendido? Amén. Amén, de verdad, pues en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué interesante es ver pues esta palabra y ver de verdad que pues Jesús es el pan vivo y pues Él de verdad, en Él están escondidos, dice, todos los tesoros y la sabiduría de la sabiduría y del conocimiento que realmente nosotros no podemos comprender, no podemos entender todas estas cosas, pero cuando empezamos a ver todo este asunto nos damos cuenta que hay muchas, pero muchas cosas en él, hay un montón de cosas. Pero pues ver que de verdad hay algo que nos aleja y creo que pues hacer énfasis quizás en eso que decíamos que el pensamiento puede alejarnos de él. Es importante entender cuando nos dice que nosotros en otro tiempo de verdad éramos extraños y éramos enemigos. No solamente dice que no lo conocíamos, sino también que estábamos en contra de Dios cuando teníamos pensamientos como a nosotros nos parecía, cuando pensábamos de la forma en la que nosotros queríamos. Y lo que Yeshua viene a hacer es justamente a reconciliarnos con el Señor, porque si entendemos bien lo que había pasado con Israel, ellos se habían ido tras ídolos, tras dioses, tras otras imágenes a servirles y adorarles. Y justamente nosotros estábamos perdidos en ese mismo lugar cuando habíamos crecido prácticamente bastante distantes, bastante alejados de lo que era nuestra ciudadanía, alejados del reino de los cielos. Y estando en ese lugar, estando en esa posición, muchas veces hemos sido rescatados por el Señor y hemos entendido que ahora sí somos reconciliados. El problema es que como el pueblo de Israel cuando ha salido de Egipto seguía teniendo a Egipto en sus corazones, nosotros por mucho tiempo hemos seguido así y es algo que ahora tenemos que cambiar, porque en nuestra mente todavía seguimos siendo enemigos del Señor. En nuestro corazón todavía hay veces que les reclamamos, todavía hay veces que nos quejamos y son cosas que nos hacen todavía extraños, nos hacen enemigos del Señor, y es tiempo de que
ahora entendamos que de verdad Yeshua ha venido a reconciliarnos, no para que simplemente digamos que le conocemos al Señor o que le conocemos a Yeshua y que ya estamos todos tranquilos, que ya está todo bien, sino tenemos que entender que si nos has reconciliado es para que estemos ahora cerca de nuestro Padre, para que vivamos junto con Él de acuerdo a lo que Él ha establecido, de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado. De verdad, para que hagamos pues de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado, de acuerdo a lo que Él ha establecido, y es importante en este tiempo que nosotros tomemos en cuenta pues todo este asunto, porque pues si no aprendemos de esas cosas, no vamos a poder pues avanzar, no vamos a poder estar con el Eterno. Es bien interesante todo esto que estamos viendo porque cuando vemos esto en la palabra de Dios, cuando vemos pues todas estas cosas que nos da, pues no logramos imaginar todo lo que el Eterno quiere hacer con cada uno de nosotros. Vemos pues que, por ejemplo, Colosenses 2:3, pues de verdad nos empieza a mostrar todas estas maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y cuando vemos todo esto, pues solamente podemos decir que Él tiene pues toda la sabiduría, que Él tiene todo el conocimiento. Exactamente. Si nos vamos un poquito más abajo de Colosenses 2, por ejemplo, dice bien clarito, 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Qué dice? Andad en Él. Andad en Él, arraigados, escuchen bien, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Es como una receta. Por tanto, que habéis recibido a Jesucristo, andad en Él. Ahora, para andar en Él, tiene que haber santidad, esa santidad que estamos pidiéndole al Eterno, que a través del Espíritu Santo nos enseñe exactamente qué es santidad. No es como yo quiero que sea la santidad. Es como lo que dice, y estamos hablando en estos días acerca de la palabra, acerca de la murmuración que nos entregamos en bandeja al error para que nos destruya cuando nos quejamos. Porque ya les había dicho anoche, exactamente cuando miramos la tara ajena, o sea, el defecto ajeno, de manera indirecta estamos diciéndole que el creador le ha hecho defectuoso. Entonces, ¿a quién nos estamos quejando? Estamos murmurando contra Dios porque Él le ha creado. Por eso Él dice en su palabra, bien clarito, andad en Él. La única manera de que podamos no criticar, no murmurar, no mentir y no todas las obras de la carne es andando en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ahora, podemos decirle solamente gracias por todo lo bueno o por lo que a mí me parece bueno, voy a decirle gracias. Cuando dice la palabra que todo nos ayuda a bien, muchas veces Dios nos va a dejar pasar desiertos y muchas veces nos va a librar de las actitudes de los egipcios. Simplemente, como dice el fruto del Espíritu, paciencia. Hay que tener mucha paciencia, ser pacienciosos, vivir en esa paciencia. Ahora, viendo de que los pensamientos y las malas obras nos separan de Él, prácticamente nos hacían enemigos y extraños delante de Él. También habla en el 2:8 de Colosenses, mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Prácticamente yo me voy a Jeremías 15 cuando dice, si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de mí. ¿Será que todos los que sabemos de Jesucristo y entendemos la palabra, todos los días estamos delante de Jesucristo o no le estamos permitiendo que nos restaure, que nos
que nuestros pensamientos no sean nuestros, sino sean los de Él, que vivamos perseverando en su palabra. Nos está diciendo todos los días eso, que perseveremos. Y cuando dice aquí en el 2:6, dice bien, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y que nadie nos engañe. Ay, qué casualidad o causalidad. Resulta que yo tengo un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. Y qué causalidad o casualidad. Hay que guardar el corazón porque de él mana la vida. En el corazón están los sentimientos, las emociones. ¿Podremos nosotros como personas apartados de él poder guardar todo eso? No. Por eso precisamente vuelvo a hablar de la gracia infinita del Señor, la unción del Espíritu Santo. La única manera que podamos ser, como dice aquí, con acción de gracias, ser agradecidos y no dejarnos engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no en un Cristo. Y en estos días estamos viendo, hay una definición total y se está apartando, decíamos de principio, de que va a ir separándose la cizaña del trigo. Y los conceptos filosóficos que este mundo ha de tener, los conceptos psicológicos y todo lo que se refiere a las maneras diferentes, y se van a distanciar de tal manera que vamos a poder identificar qué es cizaña y qué es trigo. Entonces, para tener el conocimiento de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Exactamente dice que andemos en él, arraigados y sobreedificados en él, sobreedificados. Seguramente ya tenemos una edificación dentro de cada uno de nosotros, puesto que conocemos el Nuevo Testamento, y ahora estamos reedificando con la Torá, sabiendo y creyendo en su palabra, que no había sido otra cosa que sino el reflejo de lo que ya ha pasado en este tiempo. Estamos viviendo esos tiempos. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que aprender a discernir con la ayuda y el poder del Espíritu Santo cuáles son esas filosofías y huecas sutilezas que se basan en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, conforme a lo que, bueno, vivimos en este mundo, pero no deberíamos militar según este mundo, porque dice, viven en el mundo, pero no militan según este mundo. Sin embargo, nosotros tenemos conceptos erróneos, pensamientos erróneos, que todo lo podemos solos. No somos agradecidos. Si tenemos un trabajo, hay que darle gracias. Si Dios ha permitido que estudiemos, tenemos que darle gracias al Señor. Si Dios ha permitido, bueno, que no estudiemos, también darle gracias, porque tal vez nuestro ego hubiera subido de aquí hasta no sé dónde y habríamos humillado más a la gente. Entonces, todo tiene su razón de ser. Nada se le escapa al Señor. Nada de nada se le escapa. Todas las cosas están siendo con Él. Y me llama la atención en Colosenses 1:27, y a ellos quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Son promesas lindas que Dios nos ha dado a conocer, que nos está llamando a practicar, a que obremos, a que en cada uno de nosotros esté el fruto del ser y del hacer, como dicen Gálatas. Amén. Amén, de verdad, como dicen Gálatas, pues que de verdad en nosotros haya el fruto del ser y del hacer. Y pues si revisamos un poquito esta palabra en Colosenses 2:6, pues en la versión Kadosh dice lo siguiente: tal como recibieron al Mashiach Yeshua como Adón, sigan viviendo sus vidas unidas con él. Pues entonces cuando vemos esto no se refiere solamente a andar pues al ladito de él, se dice unidas con él, es decir, un ejat con él. Y creo que esto es pues realmente importante, porque si nosotros vivimos en un ejat con el Eterno, en un ejat con el Adón, pues con el Mesías Yeshua, pues lo que va a pasar es que vamos a estar profundamente arraigados en él. Y eso creo que es clave en este tiempo para que nosotros podamos pues no caer en engaños, en huecas filosofías, en tradiciones humanas. Y pues en la versión K2 dice
de acuerdo a los ruajim alimentares del mundo. Es decir, pues que muchas veces no nos damos cuenta, pero pues así como existe pues un ambiente espiritual, pues también hay dentro de ese ambiente espiritual, hay pues espíritus que no son de parte de Dios, sino que son de parte del error. Y muchas veces nosotros hacemos acuerdo con ellos, porque o estamos en acuerdo con el Mesías, o con Yeshua, o pues estamos en acuerdo con otro asunto. Y por eso tenemos que entender en este tiempo que pues parte de esto es que nosotros de verdad nos mantengamos en unión con el Mesías, en unión con el Eterno, es decir, que pues necesitamos nosotros estar completamente arraigados en Él. Y dice pues la palabra en Colosenses 2:10, y es en unión con Él que ustedes están completos. Él es la cabeza de todo gobierno y autoridad. Y pues de verdad, Él es la cabeza de todo. Y en el siguiente versículo dice también, fue en unión con Él. También fue en unión con Él que fueron circuncidados, no con circuncisión hecha con manos humanas, sino cumplida por medio de despojarse del control de la vieja naturaleza sobre el cuerpo en esta circuncisión hecha por el Mesías. Entonces, pues básicamente nos está diciendo esto en la versión Reina Valera, dice, en Él también fuiste circuncidados. Por eso dice en Él, es decir, siendo un ejat con Él, pues lo que va a pasar es que seamos circuncidados y no de una manera pues hecha a mano, sino al echar de nosotros, ¿qué? El cuerpo pecaminoso carnal, que esta es la circuncisión de Cristo, y creo que esa es pues realmente la verdadera circuncisión. Si nosotros caminamos con Él, ¿qué va a ocurrir como consecuencia? Pues vamos a botar de nosotros todo cuerpo pecaminoso carnal. Es importante entender que nosotros tenemos que estar unidos con Yeshua, tenemos que permanecer en Él, porque muchas veces hemos creído que al conocerle a Yeshua, Él simplemente nos ha vendido un boleto por el cual podemos acceder a la vida eterna y nos hemos olvidado de Yeshua, simplemente lo hemos visto como el que distribuía las entradas y nosotros nos hemos quedado con nuestro boleto y estamos viendo a ver por dónde entramos y no nos damos cuenta que la única forma de entrar es estando con Yeshua, es estando todo el tiempo y además considerar que Él es la puerta. Y es algo que nosotros tenemos que tener bastante claro, porque no se trata que después de que hemos conocido a Yeshua, ahora nuestra vida es diferente, porque era como una varita mágica o era como una oración mágica que nos ha cambiado la vida. Tenemos que entender que el que hace que nuestra vida cambie es Yeshua, pero mientras nosotros estemos con Él, mientras nosotros estemos en Él, esto es importante entenderlo, esto es importante mantenerlo todo el tiempo en la cabeza, en la mente y en el corazón, porque es a través de esa unión que nosotros somos libres del pecado, es a través de esa unión que nosotros, como lo dice aquí justamente, podemos ser circuncidados. Y esto no se trata que pasa una vez y ya tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos la mala costumbre de ir sacando las cosas de a poco, de ir cambiando un día una cosa, al día siguiente otra cosa, un año después vemos qué más hay. Y son cosas que solo las vamos a lograr si es que nos mantenemos unidos a Yeshua. Esto es importante, así como el Padre y Yeshua son uno, Él también oraba por cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser uno con Yeshua, para que nosotros podamos ser también ese Ejad, que es importante entenderlo. Si nosotros no estamos en el Señor, si nosotros no estamos unidos a Yeshua, nuestro Salvador, entonces no vamos a poder conseguir nada, vamos a seguir viviendo solos, vamos a asumir que simplemente ha sido como un boleto, como un ticket para entrar al cielo y no nos vamos a dar cuenta que de verdad la forma en la que tenemos que vivir es entendiendo que tenemos que estar todo el tiempo unidos a Yeshua. Todo el tiempo unidos a Yeshua, esa es la forma que tenemos que estar, esa es la forma en que deberíamos vivir a cada instante, a cada momento. Y pues hay una palabra que dice, pues si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Y creo que pues esto es clave para nosotros. Estar en unión con Él pues representa estar aún en los momentos pues más chiquitos, en cada situación, en lo que vamos a hacer, en lo que hacemos cotidianamente, normalmente, pues no entendemos esto porque pues a veces separamos, ¿no? Mucha gente separa, pues vive su vida así como que cualquier rato, pero pues eso sí, digamos, para ir a una reunión en la iglesia, pues ir a pues a hacer alguna cuestión de las cosas de Dios, empieza a ponerse como
una camiseta algo distinto, pero pues la palabra nos dice que nosotros deberíamos vivir en unión. Eso significa que no podemos separarnos, no puede ser un rato estar bien y al rato estar mal. Necesitamos estar todo el tiempo, porque pues en este mundo espiritual que hablábamos, que pues porque veíamos eso, pues hay solamente dos posibilidades. Podemos estar unidos al Espíritu Santo de Dios o pues a otros espíritus, ¿no? Y eso es grave. Amén. Dice la palabra en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Qué linda palabra. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No es que tengamos algo que no vale, es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, si nos vamos a Colosenses 2:20, veremos ahí, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no uses, no comas, no toques. Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, las cuales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, la palabra dice que si damos mucho alimento a la carne, nos vamos a hacer daño. Y generalmente nuestra carne, pues es nuestro pensamiento, entendiendo y comprendiendo que éramos antes enemigos del Señor por nuestros pensamientos y nuestras malas obras. Y cuando dice que no, que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, tenemos que entender, por ejemplo, en el mundo se dice que hay adolescencia. Yo creo que todos somos adolescentes porque adolecemos de todo. Adolecemos de no entender, adolecemos de no creer, adolecemos de no ser obedientes. Creo que somos todos adolescentes. Y creo yo que este es tiempo exactamente de dejarle gobernar y que Él sea nuestra cabeza y que Él tenga que vivir con nosotros, porque hay un versículo bíblico, dice, bien clarito, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo en nosotros. Y cuando dice exactamente, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad y vosotros estáis completos en él, ¿cómo caminamos? Habíamos visto eso, ¿no? En uno de los parashá que se complementa, la mitad de ser, la mitad nosotros, la mitad nomás con un pie como cojos debemos andar, con un ojo nomás mirar, no miramos nada. Esas cosas son las que tenemos que entender espiritualmente para un cambio total. ¿Cómo? Fácil. Creyendo en el poder del Espíritu Santo, pidiéndole a Él que nos convenza de pecado, si es que no podemos reconocer, porque muchas veces legalizamos el pecado y creemos estar en toda la razón. Entonces tenemos que aprender a ver yo digo, ¿no? Ay, ¿qué se dice cuando donde venden harta madera? La barraca en los ojos, antes Barraca. de ver la paja ajena, ¿no es cierto? Y en eso estamos, ¿no es cierto? Seguía Amparito. Bueno, de verdad que en eso estamos pues a este tiempo tratando pues de ver tal cual deberíamos, porque pues como decías, muchas veces nosotros tenemos este asunto de juzgar quizás a los demás en lo que tienen, en lo que están incumpliendo, pero nos cuesta en verdad ver a cada uno de nosotros lo que nosotros
no estamos fallando, en lo que nosotros estamos haciendo mal. Y pues en este tiempo nos queda a nosotros empezar a ver este asunto del EJAT, del 50-50, que como veíamos que pues esto ya estaba desde el antiguo pacto, en algún momento hablábamos de esto y hablábamos de que pues es pues una parte muy importante que nosotros, al igual que Jesucristo ha dado su vida, nosotros también pues pongamos nuestra vida, y en este caso eso significa morir al yo, que pues eso es parte de una ofrenda, eso es parte de lo que deberíamos hacer para poder completar pues el total, ¿no? Y eso necesitamos entender en ese tiempo, que necesitamos cada uno de nosotros pues hacer morir a los apetitos de la carne, porque cuando vemos en Colosenses 2:23 nos dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo. Pues hay muchas cosas que son de esa manera, ¿no? Pues tienen, digamos, una buena reputación. Hay muchas cosas que pues nos pueden llevar a mostrarnos delante de los demás con una reputación de sabiduría. Pues en culto voluntario, quizás pues alguno pueda haber humildad y muchas otras cosas, pero pues realmente hay cosas que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y precisamente uno de los principales puntos del apetito de la carne es pues nuestro yo, nuestro razonamiento, el creer que nosotros tenemos la razón. Creo que por ahí pasan todos los apetitos de la carne, porque pues empezamos a pensar que nosotros tenemos la razón, empezamos a pensar que nosotros podemos razonar. Todo eso hace que de verdad nosotros no podamos pues hacer morir a la carne, y creo que en ese tiempo es clave que nosotros tengamos una muerte de verdad, pero pues al yo, una muerte a la carne, para que nosotros también nos entreguemos completamente. De otra manera, no vamos a poder ser unidad con el Eterno, no vamos a poder tener esa unidad. Por lo tanto, pues en este tiempo, pues esa palabra que nos dice hacer morir las obras de la carne, creo que es pues puntual para este tiempo, porque nos toca a nosotros pues hacer ese trabajo. En la versión K2 dice, dichas prohibiciones se relacionan con cosas diseñadas a destruirse con el uso, no por ser rechazadas, y son basadas en mandamientos y enseñanzas de hombres. Ellas, en verdad, tienen la apariencia exterior de sabiduría con sus observancias religiosas autoimpuestas, falsa humildad y ascetismo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la vieja naturaleza. Y esto es importante entenderlo porque muchas veces hemos tratado de aplicar algún tipo de filosofía en nuestras vidas, a cambiar algunos hábitos, tratar de seguir a algunas ideas que suelen decir que tienen bastantes resultados, tienen muy buenos resultados, seguir lo que han hecho personas exitosas, tratar de seguir algunos consejos y otro tipo de cosas, o crear nosotros nuestros propios hábitos para intentar cambiar. Pero aquí lo que Pablo está diciendo es que puedes hacer ese tipo de cosas, puedes intentar, pero esto no va a afectar en nada contra esa vieja naturaleza. No vas a poder cambiar por más de que te esfuerces, por más de que hagas lo mejor posible y busques las mejores formas de cambiar, las mejores técnicas para ser una buena persona, no lo vas a conseguir. Esto solo se consigue a través de Yeshua, y eso está en el versículo 20 cuando dice, si juntamente con el Mashiach ustedes murieron a los ruajim elementales del mundo, entonces ¿por qué todavía, o por qué como si todavía pertenecieran al mundo, se dejan molestar por sus reglas? Y esto es lo que a nosotros nos pasa. Muchas veces nosotros todavía dejamos que estas cosas nos afecten. Si ya Yeshua, si ya nuestro Mesías nos ha librado de estas cosas, de estos ruajim, de estos espíritus elementales, entonces, ¿por qué seguimos siguiendo esas tradiciones? ¿Por qué seguimos pensando que nosotros vamos a encontrar cambios en nuestras propias teorías? ¿Por qué seguimos insistiendo en mantener la forma de vivir que teníamos antes? Tendríamos que cambiarlo, tendríamos que renovar todas esas cosas y empezar a hacer lo que Yeshua hacía, empezar a seguir sus caminos. Si tenemos que hacerlo con Yeshua, entonces tenemos que hacerlo a su manera. No vamos a tratar de llevarle nosotros por nuestros propios caminos. No se trata de que Él es como una lámpara mágica o como un genio que Él nos va a acompañar a donde nosotros vayamos. Tenemos que entender que si de verdad nos vamos a unir a Yeshua, vamos a permitir ser ese Ejat con Él, entonces no vamos a ser nosotros los que dirijamos, va a ser Yeshua el que lleve la dirección, el que lleve
el que dirige en el camino. Y esto es importante porque ya no podemos seguir con todas esas tradiciones, ya no podemos seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos hace años. Tiene que haber un cambio, tiene que notarse la transformación si de verdad estamos haciendo un ejat, si estamos permitiendo que Yeshua sea un ejat junto con nosotros. De verdad que Jesús hace unidad junto con nosotros. Una cosa interesante de lo que leíamos en Colosenses 1:23 es que, pues decía, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Entender lo siguiente, la carne tiene apetitos. No sé si les ha pasado, pues, este asunto, cuando uno dice apetitos de la carne, es pues como que desea, como que la carne desea hacer algo, tiene hambre de algo, de hacer muchas cosas. Y a veces no logramos entender este asunto porque pues no nos damos cuenta que nosotros decidimos a quién alimentar, qué es lo que vamos a ir alimentando. Gálatas 5 dice lo siguiente, Gálatas 5:12, podemos observar que dice lo siguiente, 5:12 dice, yo desearía que bueno, ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esto en la versión 14 dice de la siguiente manera, porque ustedes, hermanos, fueron llamados para ser libres. Solo que no dejen que esa libertad se convierta en una excusa para permitir que su vieja naturaleza haga lo que quiera. Por el contrario, sirvan el uno al otro con amor. Pues básicamente nos empieza diciendo lo siguiente, que nosotros pues habíamos sido llamados a libertad. A eso hemos sido llamados realmente. Pero pues mucha gente piensa que esa libertad pues es como un libertinaje y la utiliza como para pues darse lugar a la carne. Y aquí pues nos empieza diciendo por el contrario, o sea, lo contrario de darle ocasión a la carne viene siendo el servirse uno al otro con amor. Entonces, si nosotros realmente queremos pues darle, más bien irnos en contra de la carne, ¿qué debemos hacer? Servir. Servir por amor los unos a los otros. Esto nos empieza a mostrar lo siguiente, que hay un apetito de la carne. ¿Cuál es ese apetito de la carne? Servirse a uno mismo. ¿Y cuál es lo que deberíamos hacer para matar ese apetito? Servir por amor los unos a los otros. Y creo que esto es esencial en nuestra vida. Y continúa diciendo esto, porque pues toda la ley en esta sola palabra se cumple. Escuchen esto, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué interesante realmente, porque ahora podemos entender que si nosotros de verdad queremos cumplir la ley, queremos cumplir, habíamos visto que hay que cumplirla, pues, y se cumple en esto, en amar a tu prójimo como a ti mismo. Y escuchen lo siguiente que va diciendo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Lo que estoy diciendo, y bueno, pues continúa hablando aquí, es que pues cada uno de nosotros tiene que andar en el espíritu. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Generalmente pues esta frase la decimos muchas veces, ¿no? Hay personas que incluso pues deben decir, yo ando en el espíritu y no vivo en la carne, yo ya no soy de la carne. Y la pregunta es, si de verdad nosotros estamos andando en el espíritu, eso significa que lo que hacemos ahora es pues ya no darle lugar a la vieja naturaleza. Es decir, que nosotros empezamos a servirnos los unos a los otros por amor. O sea, por amor a nuestro prójimo, pues dejamos, por ejemplo, de renegar. Y por amor a nuestro prójimo, dejamos, por ejemplo, de estar, digamos, geltrucios por ahí. Por amor, dejamos pues, de hacer lo que nosotros queremos para la otra persona, o sea, para darle lugar a otro. Creo que, pues, esto en realidad viene siendo andar en el espíritu y no satisfacer las obras de la carne, porque pues, las obras de la carne pues están en darnos el gusto al yo. Yo pienso esto, yo necesito esto, yo tengo el otro. Y pues normalmente todo el día, en lo que va del día, pues siempre andamos pensando cómo satisfacernos y cómo satisfacer a la carne. Y creo que eso es lo que más sabemos hacer. Exactamente. La palabra dice, hace todo para la gloria de Dios. Todo me es lícito.
Como decías, puedo estar Getrucia, sí, pero no me edifique ni me conviene. Todo me es lícito. Puedo pensar solamente en que a mí me hagan caso, en que a mí todo eso, pero no me edifica. Ya les decía yo el otro día, esta es una receta y está en Primera de Corintios, como la que han leído más antes de Gálatas. Dice así: nadie busque su propio bien, sino el del otro. Clave. Amén. Importante que Entonces, nadie busque su propio bien. amén. Sigan adelante. De verdad que pues en este tiempo eso nos queda, nos queda pues que nadie busque su propio bien en serio, porque pues cuando nosotros empezamos a buscar nuestro propio bien, cuando nosotros empezamos a pues hacer lo que nosotros queremos, pues ¿qué estamos haciendo? Estamos satisfaciendo pues los deseos de la carne. En cambio, cuando nosotros vemos pues el bien de los demás, pues ahí ¿qué estamos haciendo? Estamos empezando a caminar por el espíritu. Y esto pues empezamos a verlo y imagínense, aquí dice que alguien quiere cumplir toda la Torah. En esta sola palabra se cumple. O sea, fíjense que pues todo lo que hemos estado viendo, pues viene esto. Qué importante es que ahora nosotros de verdad pues amemos a nuestro hermano y no lo amemos de palabras, sino lo amemos pues con todo. Por eso es que si alguno, por ejemplo, empieza a escuchar esto y dice, ah, sí, pero a mí no me ama, pues de eso se trata. No se trata de que ellos te amen, se trata de que tú les ames. Y esto pues te sería bueno que nosotros lo tengamos cada uno para nosotros, que cada uno de nosotros empiece a asimilar esta palabra, que ya no esperemos que nos amen. Generalmente cuando pues alguien dice amarás a tu prójimo con ti mismo, sí, pero ves, así me tienes que amar. Ese no es el punto. No se trata de que tú esperes lo que te tiene que amar, sino que cada uno tome esto y empiece a amar al otro. Creo que ese pasito de dar, de hacer nosotros las cosas de esa manera, pues en esa palabra pues podemos cumplir todo lo que es la ley. Qué interesante este Gálatas 5:14 que nos dice precisamente eso. De verdad es importante entender que el hecho de hacer todas las cosas que están en contra de los deseos de la carne justamente tiene que ver con esto, con amar al prójimo. Tal vez no lo entendíamos antes, que son como antónimos, son cosas opuestas. Si de verdad no quieres satisfacer tus propios deseos, entonces lo que tienes que hacer es mostrar tu amor para con las demás personas. Muchas veces hemos dicho que un reflejo del amor que tenemos de Dios se va a ver justamente en cómo tratamos a las demás personas, cómo nos comportamos con las demás personas, cómo les amamos a nuestro prójimo, porque muchas veces tal vez hemos escuchado o alguna vez se ha escuchado que alguien dice que yo tengo una buena relación con el Señor, yo le busco todos los días, pero después está peleando con todas las personas, se pelea en su casa, se pelea en su trabajo, se pelea en la universidad, se pelea en la escuela y prácticamente se pelea con todo el mundo. Y pues no hay fruto de esa relación con el Señor. Y es importante entender que de verdad nunca me había dado cuenta de esto que dice que toda la ley se puede cumplir simplemente con esto, con amar a nuestro prójimo. Y si de verdad estamos amando a nuestro prójimo, estamos preocupados más en cómo está nuestro prójimo, cómo están las personas alrededor de nosotros, de verdad estamos cumpliendo toda la palabra, porque incluso allí estamos mostrando el amor de Dios, estamos mostrando que le amamos al Señor. Algo que me llamaba mucho la atención es que lo que leíamos hace un rato en Colosenses, que, que tenemos que hacer cosas que estén en contra de los apetitos de la carne, y muchas veces cuando alguna vez hemos querido eliminar algún tipo de insectos que haya habido en nuestra casa, ya sean hormigas, ya sean moscas, si fuese el caso de las hormigas, por ejemplo, y si uno quiere deshacerse de las hormigas, no le va a echar azúcar al piso, porque sabemos que si le ponemos azúcar por todo lado, se van a multiplicar. O Bueno, sea, hay algunos que tienen la teoría pues de que se le echa azúcar para que les dé un dolor de muelas y bueno, pero sigamos. pero son cosas que no tendrían sentido. O si uno tiene gusanos por ahí en algún lugar donde hay una humedad, suelen aparecer gusanos, uno no les va a botar carne ahí a los gusanos para que se mueran, no tiene sentido. O sea, son cosas que muchas veces nosotros hacemos. Si uno quiere matar a los gusanos, obviamente lo que tiene que hacer es echarle sal. Y así distintas cosas para poder acabar con esas plagas, podríamos decir. Y lo mismo pasa si nosotros tenemos muchos deseos
en nuestra carne hay muchas cosas que nosotros queremos satisfacer y nosotros queremos acabar con eso, queremos deshacernos de todos esos deseos y de verdad queremos agradarle al Señor. Entonces aquí nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que enfocarnos ya no en nosotros, ya no en las cosas que nosotros queremos o en las cosas que nosotros deseamos, sino en lo que el prójimo necesita. Pensar más en las personas que están a nuestro alrededor, en las personas que Dios ha puesto cerca de nosotros, para que de verdad podamos mostrar el amor de Dios para con esas personas, que de verdad pueda reflejarse ese amor y entendamos que hacer eso, ese tipo de cosas, pues va a acabar con los apetitos de nuestra carne. Eso que dices es muy interesante, pues ya lo habíamos hablado alguna vez, pero es importante recalcarlo porque pues a veces nosotros pues terminamos de verdad dándole así como que azúcar a la hormiga, dándole más carne, digamos, al gusano y pues esperamos además que de alguna manera esto desaparezca, pero pues no entendemos que nosotros le seguimos alimentando, lo habíamos explicado con el ejemplo del rey que pues a los enemigos les empieza a cortar el agua porque por mucho tiempo pues se les estaba dando agua y el enemigo seguía viviendo porque pues se le estaba proporcionando de esa manera. Entonces, pues nosotros en ese tiempo debemos aprender a que pues no le demos más, no le demos más comida a ese bicho. O sea, hablando de plagas, pues uno tiene que empezarle a cortar el suministro del alimento, por así decirlo. No tenemos que pues seguir alimentando el apetito de la carne. Creo que por ahí deberíamos empezar por allí, porque muchas veces pues nosotros decimos que queremos salir de algo, pero pues seguimos alimentando eso que ya no debería estar en nosotros, que ya no deberíamos seguirle pues dando más y más cuerda, pero nosotros nos cuesta, ¿no? Pues, alguna vez pues escuchaba una historia donde pues una viejita iba y empezaba a orar y empezaba a decir, Señor, quita la telaraña de mi vida. Y pues pasaba así y después de un tiempo volvía a seguir orando y pues seguía diciendo, Señor, quita la telaraña de mi vida. Pues el pastor que estaba ahí pues apoyaba y empezaba a orar y decía, sí, Señor, quita la telaraña de su vida. Pasaba un tiempo y volvía a decir, Señor, quita la telaraña de mi vida. Y el pastor que ve que pues que como que siempre decía eso, pero como que la hermanita no cambiaba, al final va y le dice, sí, Señor, quita la telaraña, pero también mata la araña. Y creo que a veces pues nosotros necesitamos en serio matar la araña, porque pues por mucho que limpiemos las telarañas, mientras exista araña, pues va a seguir este asunto. Entonces, creo que esto es importante para nosotros, ir quitando pues esas cosas que están alimentando los apetitos de la carne. Es importante quitar todas esas cosas y no tanto enfocarnos en cómo los vamos a quitar, qué hacemos, sino además, aparte de eso, también enfocarnos en lo que nos estaba diciendo el, en Primera de Corintios 10, versículo 4, ninguno, o versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y es importante enfocarnos en eso, de verdad. Muchas veces nos centramos en las cosas que nosotros queremos, en las cosas que nosotros necesitamos y vivimos tan enfocados en lo que nos rodea, en lo que nosotros queremos, en nuestros propios deseos, que nos olvidamos de lo que está pasando afuera. No nos fijamos ni siquiera en las demás personas, no nos preocupamos en cómo están las demás personas. Muchas veces estamos más preocupados en lo que los demás pueden hacer por cada uno de nosotros. Estamos más tratando de que las demás personas nos muestren el amor de Dios, pero nosotros no tenemos la disposición de dar, nosotros no tenemos el corazón de ver en las demás personas, de ver o de mostrar el amor de Dios en las demás personas. Y esto es algo que necesitamos trabajar, algo en lo que nosotros necesitamos cultivar dentro de nosotros, permitir que de verdad el amor de Dios esté en cada uno de nosotros y que ese reflejo se pueda ver, que esas cosas, ese cambio, esa transformación se pueda notar, que ya no estemos pendientes de lo que nosotros necesitamos o de las cosas que a nosotros nos hacen falta, sino que de verdad podamos ver cómo podemos ayudar a las demás personas, cómo podemos eh, preocuparnos más por las demás personas, ver qué podemos hacer por ellas. Y esto es prácticamente la clave de todo lo que estamos diciendo en esta noche. De verdad es que es la clave de todo lo que estamos hablando en este tiempo, de que pues no nos centremos en lo nuestro, sino pues nos vayamos viendo a los demás, ¿no? Que eso es tan importante. Lamentablemente, pues en muchos casos nos quedamos nosotros pensando en uno mismo y eso pues en realidad nos vuelve paralíticos. Recordemos pues el asunto del paralítico de Bethesda, que si bien pues él estaba con una parálisis, aparte de la parálisis que tenía,
pues lo que él tenía es algo, él siempre andaba pensando en él, tenía una autocompasión y parte de esto, parte de no poder pensar en los demás, es pues pensar en uno mismo, ¿no? Y probablemente, pues, o evidentemente más bien se pueda ver que estamos nosotros en un problema serio, porque él veía alrededor de él, pues que habían otros enfermos que pues no eran paralíticos, pero podían correr, entonces de repente había un ciego y podía correr a donde el estanque y era sano. Y eso era cierto, pero él se había quedado tan centrado en eso, tan centrado en cómo la vida le había jugado mal, en cómo pues estaba ya tantos años, pues, si no me equivoco, 38 años, o pues, o no recuerdo cuántos, pero que estaba ahí en el estanque y se había concentrado tanto, pues básicamente en todo lo que la vida le había hecho daño, que no le permitía poder ser sano. Afortunadamente, pues, y en ese tiempo también tenía, pues, a Yeshua que mira todo y que de verdad el día de hoy quiere levantarnos de esa parálisis, quiere levantarnos de eso porque, pues, si nosotros empezáramos en lugar de centrarnos en lo que nos pasa, de centrarnos en lo que a nosotros nos parece, dejáramos de ver la pajita del otro y empezáramos a entender de que ni siquiera es que el otro está mal, sino que nosotros estamos tan distorsionados con la barraca adentro que no podemos ni distinguir cómo están las cosas. Si entendiéramos eso, pues las cosas cambiarían. No nos ocuparíamos tanto de lo que nos han hecho, sino de lo que nosotros hacemos, de cómo afectamos con nuestra actitud, de cómo afectamos al resto con nuestra manera de actuar, de cómo afectamos a las demás personas con todo lo que hacemos, porque pues eso es, creo, más importante para que nosotros podamos en verdad pues cumplir esta palabra y cumplir toda la ley, amar al prójimo como a nosotros mismos. Si entendiéramos que no somos las víctimas, sino que nosotros somos los agresores en todo momento, pues este asunto sería muy diferente. Hay un ejercicio que se hace en los cursos, en las aulas, que es muy interesante, que un profesor pues había hecho con sus alumnos y alguna vez se los había contado también, pues del globo, pues les dice a todos los alumnos que agarren un globo y que pues y en cada globo coloquen su nombre y después pues les dice y ahora mezclen todos los globos y después de mezclar todo les dice bien, ahora vayan y busquen su globo. Y pues los alumnos estaban ahí, los estudiantes buscando, y pues ya había pasado como 30 minutos y solo algunos habían encontrado su globo y todos desesperados, buscando, sin saber qué hacer. Y luego Dios les dice otra vez, vamos a volver a hacer ejercicio y vuelven a hacer eso y les dice esta vez, en lugar de buscar su globo, lo que van a hacer es, van a encontrar el globo de quien se y van a darle a esa persona el globo. Y pues y en 5 minutos todo el mundo ya tenía su globo. Eso que nos muestra que pues en la vida muchas veces nosotros andamos tan preocupados con lo que nos han hecho, con lo que necesitamos de los demás, que olvidamos que si nosotros en lugar de ubicarnos con nuestra vida, en lugar de darle lugar a nuestra carne, pues nos ocupáramos de amar al prójimo, de buscar la felicidad del prójimo, de hacer. Afortunadamente hay solución porque hoy día Yeshua está caminando, está paseándose y nos está diciendo que Él quiere libertarnos, no importa cuántos años hayamos estado paralíticos, no importa si estamos esperando un movimiento de parte de Dios y no se da, no importa si vemos que alrededor todo, porque pues la pregunta de hoy es si queremos ser sanos. Y lo más importante es que no importa si nosotros no queremos, porque al final el paralítico nunca le dice si quiero, sino que es Yeshua que quiere sanarlos. Y eso para mí es súper sorprendente. Es de verdad para alegrarse, es para sorprenderse porque Él ha hecho eso por cada uno de nosotros, Él se ha entregado por nosotros, Él no estaba pensando en Él mismo cuando ha venido a dar su vida, precisamente no ha venido a dar su vida por Él mismo, ha venido a dar su vida por cada uno de nosotros. Es algo que tenemos que aprender, tenemos que practicarlo. Tal vez nos hemos acostumbrado muchas veces a hacerlo cuando nos conviene, porque cuando nos hablan de que tenemos que cambiar, tenemos que quitar el pecado, tenemos que buscar la santidad, nosotros más nos fijamos en los de lado. Esperemos que nuestros prójimos sean los que cambien, ellos sean los que sean santos, ellos sean los que se limpien, ellos sean los que se purifiquen, y esperemos que ellos nos muestren el amor de Dios. Y ahí sí nos fijamos en nuestro prójimo, pero cuando se trata de cosas en las que nosotros tenemos que dar, nosotros tenemos que cambiar, nosotros tenemos que ser los primeros en dar ese paso, en tomar esa decisión, simplemente nos olvidamos. Son cosas que prácticamente las tomamos cuando nos convienen, y es algo que tenemos que entender.
Tenemos que elegir ser nosotros los que demos nuestra vida, los que de verdad podamos renunciar a nosotros mismos. Es algo que lo decía Yeshua: el que quiera seguirme, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Y esto es importante porque tenemos que negarnos a nosotros mismos. Es parte del camino, es parte de lo que el Señor nos está pidiendo, y esto no lo hace porque quiere que nosotros seamos los más pobres y quiere que nosotros vivamos sin nada y que no tengamos nada en esta vida, sino porque Yeshua sabía que esa era la clave, esa era la forma en la que podemos ser libres y podemos ir en contra de los deseos de la carne. Es importante entender esto. Nada de lo que ha hecho Yeshua lo ha hecho porque a Él le convenían. Las cosas que nos ha pedido que hagamos no eran para que Él se beneficie, sino al contrario. Todas las cosas que Yeshua nos ha enseñado, todas las cosas incluso que están escritas en la Torá, en los mandamientos, que son cosas que Yeshua las ha hecho mucho más claras, son cosas para que a nosotros nos sirvan, para que a nosotros nos vaya bien, para que nosotros podamos tener esa libertad, podamos tener esa vida plena. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Yeshua sabía el camino, Él sabía las llaves prácticamente de esta vida, la forma en la que tenemos que seguir por este camino, y eso es lo que tenemos que hacer. De esa es la manera en la que tenemos que vivir, tenemos que seguir esos pasos que Yeshua ha hecho. Yeshua no ha venido a darnos órdenes sin hacer Él nada. Él prácticamente nos ha dado el ejemplo de lo que teníamos que hacer. Tenemos que estar dispuestos a renunciar a nosotros mismos hasta el punto de poder morir, de poder entregar nuestras vidas por los demás, por nuestro prójimo. Y esto es importante que lo hagamos desde detalles pequeños. Si nosotros estamos pensando en comer, entonces no pensemos en solamente en nosotros, sino veamos que los demás también tienen hambre, consideremos que los demás también tienen sed. Y esto es importante hacerlo en todo. Si de verdad vivimos de esa manera, si pensamos de esa manera, entonces vamos a darnos cuenta que el amor del Señor de verdad está dando sus frutos en nuestra vida. Eso es importante, pues el amor del Señor tiene que dar los frutos, pues, y en este tiempo, pues lo único que va a poder hacer eso es, pues, que nosotros de verdad dependamos del Eterno y que, pues, empecemos a amar como Él nos ha amado. Si estamos viendo, pues, todo esto, pues, nos damos cuenta que Él está buscando en este tiempo que nosotros, pues, seamos como Él. Él se ha entregado y pues ya veíamos, no se puede completar la moneda si nosotros no terminamos de ser el medio shekel. ¿Se acuerdan? Pues habíamos hablado en un parashá acerca de que pues para completar un shekel, pues él ya había dado el medio shekel y nosotros tenemos que dar ese otro medio shekel y necesitamos ser uno. Necesitamos ser un ejad. Él se ha dado por nosotros. Así también nosotros debemos darnos por todos los demás. Y eso pues representa morir, representa que cada uno de nosotros pues muera su propio yo, muera su propio razonamiento, muera todo lo que uno desea, y pues probablemente uno empiece a pensar de que pues a uno le están quizás abusando o que quizás es injusto, que es lo que normalmente la mayoría piensa, pero pues uno tiene que darse cuenta de que cuando uno permite que le echen tierra, no es que lo están enterrando, lo están sembrando y a su tiempo va a dar mucho fruto. Por eso, pues, el día de hoy tenemos que ver cómo estamos. ¿Será que, pues, de verdad nosotros estamos en este tiempo así muriendo al yo? Porque si alguno agarró una habita o una arvejita por ahí y la ha metido en tierra, si esa arveja no muere, no termina de morir, pues termina pudriéndose. Y no existe fruto, ni existe nada, y realmente la enterraron. Pero si esa, pues, arvejita o esa habita termina secándose, termina muriéndose, pues pasa el tiempo y resulta que sale de ahí pues otra vez otra plantita que va a dar mucho fruto. Entonces pues nosotros decidimos qué vamos a hacer, porque evidentemente quizás estamos pasando por un proceso de tierra, quizás estamos como que esa semilla pues se siente en soledad por el momento, quizás se siente como que está sola, pero pues de repente esa semilla tiene que escoger si va a morir o pues o se va a quedar pudriéndose y cada uno pues va eligiendo. Recordemos que Él ya nos ha dado el ejemplo, no nos está enseñando de palabra, no nos está enseñando así solamente por el decir. Él, en ejemplo, ha dado su vida por nosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque el medio shekel ya está puesto. Nosotros somos el siguiente medio shekel para completar ese hat, para completar ese entero y podamos de verdad, pues, ser uno con Él. Ese, pues, es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar. Es de verdad interesante ver cómo el Señor en la creación nos muestra cuando nosotros
dejamos morir una semilla bajo tierra, de verdad hay fruto, de verdad sale, brota de ahí una planta que es algo de lo que nosotros podemos comer, de lo que nosotros podemos disfrutar. Y él sabía que esa era la forma, esa era la manera. Nosotros esperamos muchas veces que los demás mueran por nosotros. Esperamos que sean las demás personas las que se preocupen por nosotros, las que nos demuestren afecto, que nos demuestren que nos quieren, y no nos damos cuenta que tendríamos que ser nosotros. Nosotros somos los que tenemos que dar ese paso, nosotros somos los que tenemos que decidir morir para nosotros dar nuestro fruto, dar de verdad. Como vemos, si uno está dispuesto a morir, entonces el fruto sale, el fruto viene, y si lo hacemos así con Yeshua, si lo hacemos así con el Espíritu Santo, entonces lo vamos a hacer de la forma correcta, lo vamos a hacer como Él nos lo está enseñando, que de verdad podamos sembrar nuestra vida, podamos entregar nuestra vida para que los demás puedan comer de nuestros frutos. Y ese fruto no va a ser pues cualquier fruto si lo estamos haciendo con el Espíritu Santo, va a ser el fruto del Espíritu. Y eso tiene que ser algo que nuestro prójimo puedan cosechar, puedan disfrutar, de verdad ellos puedan sentir nuestra paciencia, puedan notar el amor de Dios, puedan notar nuestro gozo, y son cosas que nosotros tenemos para dar a las demás personas. Hay muchas cosas que el Señor espera que nosotros sembremos en las demás personas o demos a las demás personas para que puedan alimentarse, y no tenemos que esperar eso de los demás, sino nosotros tenemos que estar dispuestos a hacerlos, nosotros tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo, a renunciar a todo lo que queremos, a renunciar a esos apetitos de la carne, a renunciar a esos deseos que nosotros tenemos, a esos deseos que sentimos, para que los demás puedan entender que si nosotros morimos, entonces ellos pueden disfrutar del fruto del Espíritu Santo de nuestras vidas. Y si lo hacemos de esa manera, también las demás personas van a comenzar a hacer lo mismo. Y aunque no lo hagan, nosotros tenemos que entender que nosotros ya estamos haciendo lo que Dios nos ha pedido, la forma en la que Él nos ha dicho que vivamos. No tenemos que esperar de las demás personas, sino al contrario, nosotros tenemos que estar dispuestos a darlo todo. Eso era lo interesante de Yeshua. Él no sabía tal vez cuántas personas iban a aceptar, cuántas personas iban a entender su sacrificio. Como lo decíamos, tal vez había la probabilidad de que ninguno entienda lo que Él había hecho, pero aún así el Señor estaba dispuesto a hacerlo, aún así Él estaba dispuesto a morir, aunque muchos no lo conozcan, aunque muchos no le crean, aunque muchos no se den cuenta de todo ese sacrificio. Él aún así estaba dispuesto, y eso es importante. Esa es una de las cosas más importantes del amor, que no espera retribución, que no espera nada, no espera algún beneficio, sino lo hace porque quiere hacerlo, porque de verdad tiene el corazón para hacerlo. Y esto es una decisión, no es un sentimiento. No lo hacemos porque nos ha conmovido el corazón, o porque sentimos hacerlo, porque nos da pena, o porque esperamos algo, sino al contrario, lo hacemos porque sabemos que esa es la voluntad del Señor, y nosotros tomamos la determinación de hacerlo. Eso es importante, que pues tomemos esa decisión. Exacto. Tomar la decisión, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, como por su buena voluntad. Y eso está escrito en Filipenses 2:12. Por tanto, dice: amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su propia voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, decía el hermano Pablo a los filipenses. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Esa era la llamada de atención que les decía a los filipenses. Y en el capítulo 2 del mismo libro de Filipenses, vamos a ver, dice: por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión, escuchen bien, si alguna comunión del Espíritu, sin algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo,
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los otros, cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Buscar lo que quiere mi prójimo, amar a mi prójimo, es lo que me va a llevar a ser lumbrera en este mundo, ser diferente, ¿ya? Ser muy diferente, marcando la diferencia, habíamos dicho muchas veces, y eso es lo que exactamente debemos hacer. ¿Con la ayuda de quién? Y el poder del Espíritu Santo. Estamos sobre hora, a mí me toca despedirme, bendecir sus vidas ahí en la radio a todos y cada uno de ustedes y bendecir el santo nombre de yo soy el que soy, el Todopoderoso, y bendecir a Israel, la niña de sus ojos también, bendecir a todos los oyentes. Me despido de ustedes, amén. Amén. Bendiciones, mami. Pero bueno, pues esta noche de verdad que la palabra pues está muy, muy bonita, muy bella, porque de verdad nos empieza a exhortar a que no miremos cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué importante es esa palabra en esta noche, que pues esto es lo que tenemos que sentir. Y fíjense que es algún sentimiento, si es algo entrañable, es algo pues como nos dice en su palabra, que pues con eso dice completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. O sea, esto es un sentir de parte del Eterno, pero también pues es un sentir que nosotros deberíamos tener. Es algo que nosotros tenemos que practicar, es algo que nosotros tenemos que aprender a vivir. Esta es la forma en la que el Señor nos había mostrado que Él ha vivido. Este es prácticamente el camino que Él ha trazado. Tenemos que entender que es la forma en la que Yeshua ha vivido cada día de su vida. Tenemos que hacer eso por nuestro prójimo. Ya no nos fijemos más en nosotros, ya no busquemos más satisfacer nuestros propios deseos. Por mucho tiempo tal vez hemos estado viviendo de esa manera, preocupados en las cosas que nosotros necesitamos, viendo qué pueden hacer los demás por cada uno de nosotros, buscando que los demás estén pendientes de cada uno de nosotros, que los demás nos muestren el amor, que los demás nos demuestren que nos quieren, que les importamos, sino al contrario, ahora nosotros enfoquemos más en lo que nosotros podemos hacer por ellos, que de verdad nosotros podamos mostrarles que Dios ha cambiado nuestras vidas, que Dios nos ha dado ese amor y que ahora nosotros estamos preocupados por ellos, que nosotros podemos orar por esas personas, que nosotros podemos bendecir a esas personas, mostrando que de verdad Dios está cambiando nuestro corazón, está cambiando nuestra mente, que hemos dejado de servir a los deseos de la carne y que hemos decidido servirle al Señor, que hemos decidido demostrar el amor de Dios con las demás personas, entendiendo que si aprendemos a vivir de esa forma, si aprendemos a estar todo el tiempo pendientes del prójimo más que de nosotros, entonces estamos cumpliendo la ley. Y además lo que decía Pablo, en eso podemos cumplir toda la ley. Y si de verdad hacemos todas las cosas con humildad, con sinceridad, sin buscar vanagloriarnos, como lo decía Pablo, sin buscar que nosotros quedemos bien, que nosotros seamos los que, o que la gente mire que nosotros somos los que estamos ayudando, que nosotros somos los que más colaboramos al prójimo, sino para que de verdad lo hagamos delante del Señor, para que sea Dios el que vea nuestros corazones, el que vea la intención que hay en nuestros corazones, no viendo lo que nosotros queremos o no tratando de sobresalir nosotros, sino de verdad buscando de principio a fin que sea nuestro prójimo el beneficiado, que Él sea del que se supla su necesidad, del que reciba lo que necesite. Y eso es importante entenderlo. Si nosotros lo hacemos de esa forma, vamos a agradar a Dios, vamos a ver que Él de verdad está transformando nuestras vidas. Y es importante que mientras más demos, pues mucho más recibimos. Eso es una de las mejores formas en las que podemos vivir, mostrando el amor del Señor, mostrando que de verdad podemos hacerlo con todo corazón, podemos hacerlo con toda sinceridad, entendiendo que Yeshua ha hecho eso por cada uno de nosotros. Él se ha entregado al punto de tener que morir por cada uno de nosotros y lo ha hecho con toda alegría, lo ha hecho con toda pasión.
Él sabía lo que estaba haciendo, no ha sido un accidente, no ha sido una casualidad. Él no lo ha hecho de forma obligada, no ha venido porque no había otra opción, no ha venido como obligado por el Padre, sino Él ha venido ofrecido, ha venido voluntariamente, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Esto que hagamos tiene que ser con un corazón sincero, con un corazón que creamos que Dios está viendo lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y si lo seguimos haciendo de esa forma, si seguimos viviendo de esa manera, entonces podemos entender que Dios está transformando nuestras vidas. Y esa transformación es la que precisamente necesitamos este día y que le vamos a pedir al Eterno. Pues ahí donde están, vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, Señor. Agradecidos contigo, Señor, por todo lo que nos vas mostrando en tu palabra. Agradecidos, Señor, porque cada día podemos aprender más y más de tu palabra. En este tiempo, papá, te pedimos con todo el corazón que tú nos enseñes, Señor, de verdad a buscarte, a hacer tu voluntad con tu poder, Señor, porque todo el querer y el hacer vienen de ti, Señor, y reconocemos en este tiempo que hay muchas cosas, Señor, que en nuestra cabeza están mal, Señor, pensamientos que no están acordes a tu palabra, Señor. Muchas veces hemos pensado que nosotros éramos las víctimas, que nosotros pues éramos los que sufríamos todo, que pues siempre pensando en el yo, siempre pues dando lugar a la carne, pero en este tiempo nos damos cuenta que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, y que parte de esto, Señor, que debemos hacer es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que ese mismo sentir, Señor, que había en ti pueda habitar en nosotros y podamos de verdad desde la profundidad de nuestro ser morir a nuestro yo. Muchas veces no entendemos, Señor, que no entendemos que es necesario morir a nuestro yo. Generalmente todo el tiempo, Señor, andamos preocupados, amargados, renegados por algo que no hemos hecho, por algo que no ha estado de acuerdo a nuestro gusto, que quizás nos molesta, pero no entendemos, Señor, que el destino que tú tenías para cada uno de nosotros, que aquello para lo que nos has diseñado no es para gobernarnos nosotros mismos, no es para satisfacernos nosotros mismos, es para amar a nuestro prójimo como a ti mismo, Señor, como a uno mismo, Señor. Y pues primeramente, Señor, aprender a amarte a ti y luego amar al prójimo, Señor, como a nosotros mismos. Y hoy entendemos, papá, que nos hemos equivocado, Señor, en nuestra vida, en la manera de actuar. Hay decisiones que hemos tomado tan equivocadas, Señor, pensando en nosotros mismos. Hay cuestiones, Señor, que en las que nos encontramos mal, papá, porque pues no hemos entendido, Señor, que la clave está en amar al prójimo, que nosotros hemos estado mucho tiempo, Señor, tan ensimismados, Padre amado, en lo que tenemos que hacer, en nuestro trabajo, en nuestros asuntos, que hemos olvidado lo más importante, hemos olvidado guardar tu ley. Y tu ley, Señor, se cumple al poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gracias por mostrarnos eso en este día, pero te pedimos, Señor, que esto no se quede en una palabra, que podamos de verdad hacer las cosas como a ti te placen, que podamos de verdad amar, no de palabra, no de afuera, no de boca para afuera, no por decirlo, sino desde la profundidad del corazón, que podamos, Señor, como dice tu palabra, pues amar a nuestro prójimo, porque pues el amor cubre multitud de pecados. Y tu palabra dice soportando los unos a los otros, y necesitamos, Señor, ese tu verdadero amor para poder hacer la voluntad del Eterno. Padre, gracias por todas las cosas que haces con nosotros, por mostrarnos esto, por enseñarnos, Señor, que debemos cada día morir, Señor, a nuestro yo, a nuestros propios intereses, Señor, y empezar a hacer la voluntad del Eterno que viene por amar al prójimo. Gracias, Padre amado, gracias, Padre Santo. Y también te pedimos que nos des, Señor, ese discernimiento para que nosotros también podamos, Señor, hacer tu voluntad, Señor, con tu poder, y que podamos, Señor, hacer las cosas conforme a ti te agradan, papá. Ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra. Ayúdanos a amar de verdad. Amar, Señor, a nuestro prójimo con todo el corazón, Señor, como tú nos has amado, Padre, que así como tú te has entregado, nosotros también podamos hacerlo en ti, Señor, solamente en ti, porque tú eres, Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres Príncipe de Paz, Rey de Reyes, Señor de Señores.
agradecidos contigo por esta temporada, por ese tiempo. Gracias, papá. Gracias, Padre bendito. Gracias, amoroso Padre celestial. Te agradecemos, Señor, y bendecimos tu santo nombre, pero a ti, Hasatán, te atamos y te echamos fuera en el nombre de Yeshua. Óiganme bien ustedes, demonios inmundos, todo celo, toda mentira, todo familiar, toda perversidad, todo hombre fuerte de pesadez, de prostitución, de enfermedad, de sordomudo, de temor, de orgullo, de atadura, de anticristo. Óiganme bien ustedes, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Los atamos y los echamos fuera. Sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua. Se van al abismo. Sueltan mi vida, sueltan mi familia, sueltan mi mente, sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua. Sueltan a la audiencia en el nombre de Yeshua. Se van al abismo. En el nombre de Yeshua, no tienen arte ni parte, todo potestad, todo gobernador de las tinieblas, toda hueste de maldad que ata mi cerebro, que ata mi consciente, que ata mi inconsciente, que ata la represión, que ata mi cerviz, en el nombre de Yeshua, los atamos, los echamos fuera, sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua, se van al abismo, salen ahora en el nombre de Yeshua. No tienen lugar, no tienen arte, no tienen parte en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre bendito. Bendecimos tu precioso nombre, Señor. Gracias, papá. En este tiempo, Señor, nos queda agradecerte, nos queda, Señor, hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, pon en nosotros, Señor, el querer y el hacer, que seamos un ejal contigo, amado Dios, que seamos un ejal contigo y que aprendamos a amar a nuestro prójimo, Padre. En este tiempo te pedimos perdón, Señor, por toda la casa de Ismael, por toda la casa de Saúl, por tus hijos desobedientes, Rubén, Dan, Señor, que aún de ellos, Señor, puedan ser injertados en el olivo original, papá. Aún te pedimos perdón, Señor, por la casa de Efraín, por la casa de Judá, Señor, que puedan conocerte todos completamente, Señor, guardar tus mandamientos, conocer a Yeshua, papá. Que cada uno de nosotros pueda entender y que podamos, Señor, estar listos para el momento en que sea el tiempo de cumplir, Señor, la unión de las dos casas, que sea el tiempo de cumplir, Señor, todas las cosas que están escritas en tu palabra. Gracias, Padre eterno, por todo lo que haces en este tiempo con cada uno de nosotros. Gracias, Papito Santo, gracias, Padre amado, gracias, Señor. Y en este tiempo también, ahí les hablamos al sol, a la luna, a las estrellas, a los recursos naturales, a los recursos minerales, a todos ustedes. Mi Señor Jesús no les ha creado para que ustedes se hagan adorar, sino para adorar al Eterno. Y la palabra dice que Él nos ha dado poder y autoridad a los hijos de Dios para atar y desatar. Y también en este tiempo, la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios, así que óiganme bien, todos ustedes de recursos naturales, todos ustedes ahí, la naturaleza misma, mi Señor Jesús los desata en el nombre de Yeshua, les desatamos en el nombre de Yeshua, desatamos a la creación en el nombre de Yeshua, porque ustedes han sido diseñados para adorar al Eterno. También en este momento les hablamos a ustedes, espíritus humanos, mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar, que se pongan en su lugar. Mi Señor Jesús les ordena que estén listos para la gran redención de almas, que estén listos para la gran redención del Eterno. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre bendito del cielo. Gracias, papá. En el nombre de Yeshua, bendecimos tu santo nombre y ninguna plaga, ninguna mortandad toca la morada de mis hermanos ni de ninguno de nosotros. Cubrimos con tu preciosa sangre, Señor, todas nuestras casas, el dintel de nuestras puertas. Y en el nombre de Yeshua, Señor, cubrimos con tu preciosa sangre todo lugar, Señor. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito. Bendecimos tu santo nombre y te decimos a una sola voz, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Y bueno, pues en esta hora está con nosotros mi papá. Gracias, Amparito. Buenas noches, mis hermanos. Bendito es el Señor, nuestro Padre, mis hermanos. Así dice su palabra. Muchos preguntan, ¿quién nos mostrará cosas buenas? Oh Yahweh, la luz de tu semblante ha sido manifestada hacia nosotros. Tú has llenado mi corazón con alegría. Ellos han sido satisfechos con el fruto de su grano y el vino y aceite.
Me acostaré en Shalom y dormiré, porque Yahweh, solo tú me haces vivir con seguridad. Ese es el mensaje de la noche. Gracias, mis hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Quién vive? Yeshua. A su nombre. Gloria. A su gloria. Más gloria. Gracias, Padre bueno. Bolivia es de Yeshua. Amén. 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 Digan todos los bolivianos, mis hermanos. Bolivia es de Yeshua. Gracias, mis hermanos. Muy buenas noches. Que Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Hasta mañana. Bendiciones, mis hermanos. Hasta mañana, bendiciones, que Dios te bendiga, papi. Y bueno, bendiciones también pues a todas las personas que nos están viendo por primera vez, decirles que Dios les bendiga. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, no se olviden de darle un like a la página y pues también de seguirnos, de publicar los videos, que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues ya hasta ahora nos vamos a ir despidiendo de cada familia. Ahí tenemos a la familia Murillo Ayala, bendiciones. Amparo, bendiciones. Daniel, bendiciones en Jesús. Tío, bendiciones en Jesús. En Jesús, bendiciones. Ahí, JJ, Sarita, que Dios te bendiga. Bendiciones, Benjillo. Que Dios les bendiga en Yeshua. En Yeshua. Amén, bendiciones. Y bendecimos también ahí a la familia Lima Guayas. Que Dios les bendiga, familia Lima Guayas. Bendiciones, hermano Palito. Feliz Bendiciones, preciosa Tessa, muchas bendiciones. Bendiciones a mi hermano George, a mi hermana Bea, bendiciones a mi hermana Mayra, Anthony, que Dios les bendiga en Yeshua. En Yeshua. Amén, bendiciones. Bendiciones también para la familia Gómez Quispe, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Amén, 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 Amparo, bendiciones, hermanos, hasta mañana en Jesús, Dios les bendiga, en Yeshua. Hasta mañana en Yeshua, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito, Helen, que Dios les bendiga, muchas bendiciones en Yeshua. Amén, en Yeshua. Y bendecimos también pues la vida de Ismael. Ismael, bendiciones. Muchas bendiciones, hermano Amparito, hermanos, muchas bendiciones en Yeshua. Esta mañana, hermanos. Hasta mañana, Ismael, que Dios te bendiga en Yeshua. Bendiciones pues ahí para la familia de mi hermana Eli, Alanis, Belén, que Dios les bendiga. Buenas noches, Amparito. Hasta mañana, Amparito. Hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana en Yeshua. Muchas bendiciones. Y bendecimos pues. Amén. Amén, bendiciones. Y bueno, pues bendecimos también a Sare y su pandilla. Bendiciones, hermano Amparito, en Yeshua. En Yeshua, bendiciones ahí a toda la pandilla, pues que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y bendecimos también pues ahí a la familia de mi hermana Janet, hermano Henry, Brittany, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito, hermanos en Jesús, bendiciones. Bendiciones, bendiciones a toda la familia Paredes Guayas, bendiciones a Belinda también ahí, bendiciones a Briana, bendiciones a Matías, que Dios les bendiga en Yeshua. En Yeshua, amén. Amén. Amén, amén. Bendiciones pues a toda la familia Guayas Canaviri. Bendiciones a mi hermano René, a mi hermana Sonia, Ojitos de Guapurú. Bendiciones. Bendiciones también pues a Neila, a Keila, a todos ustedes. Que Dios les bendiga. Y bueno, pues amén, amén. Hasta mañana. Hasta mañana, Ojitos de Guapurú. Bendiciones en Yeshua. Y bendecimos pues también a cada una de las vidas que está con nosotros. Ahí bendecimos a la familia Ayala Campos, que Dios les bendiga. Bendiciones, bendiciones, Amparo, Daniel y Dorito, Marta, Jaime, que Dios me los bendiga grandemente, a los de Chayapata y todos los que están escuchando el programa, que Dios bendiga grandemente cada una de sus vidas. Hasta mañana en Yeshua.
Hasta mañana en Yeshua. Bendiciones, pues ahí a mi hermano, pues a cada uno de ustedes, Edwin, Nino, Belén, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones en Yeshua. Amén. Y bendecimos pues también ahí a mi tía Luisa. Bueno, pues bendecimos también ahí a mi tía Luisa, que Dios te bendiga, tía, muchas bendiciones, y bendecimos también a Norquis, Norquita, bendiciones, a toda la familia Mayea, pues también a Melvi, pues también bendiciones, muchas bendiciones, a toda la familia Mayea también pues a mi hermana Zulema Paredes, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, y en Chayapata, pues bendecimos a cada una de las familias, tía Juanita, bendiciones, tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, que Dios les bendiga, bendiciones para cada uno de ustedes, muchas bendiciones también para mi tía Hilda, para mi tía Lucy, que Dios les bendiga, bendecimos también las vidas de toda la familia Carlos Gómez, que Dios les bendiga, hermanos, bendiciones, bendice ahí a las pequeñas, tío Juan, tía Gudi, bendecimos también a toda la familia Coca-Cola, que Dios les bendiga a mis hermanos, bendiciones a la familia Choque González, bendiciones pues también ahí a la familia Cayaguara, bendecimos a mi hermana Helen Pérez, también bendiciones, bendiciones a la familia Quispe Cosío, que Dios les bendiga, bendiciones también pues a la familia López Tito, que Dios les bendiga, a mi hermana Berta Canavir y toda su familia, bendecimos también pues ahí a Luis, a cada uno de ustedes también bendecimos, a mi hermano Freddy, a mi hermana Tatiana, a la familia Jata Cosío, que Dios les bendiga, mis hermanos, allá en Cochabamba también, bendiciones, que Dios les rebendiga, mis hermanos, nos vemos el día de mañana en Yeshua. En su punto, Radio Online.